Buenos días, me llamo Manuel Martínez Sellés, soy presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y lo primero, dar a todos la bienvenida desde el Colegio de Médicos, desde que se inició la reestructuración de las urgencias de atención primaria, hemos estado preocupados con la situación que se ha generado y es para mí un honor tener aquí en el colegio pues, a los distintos integrantes de la profesión médica para dar un comunicado que lo que busca es huir de la politización que hemos visto en estos últimos días y dar unas pautas desde el punto de vista profesional y científico para mejorar esta reestructuración. Y tenemos aquí hoy, por parte de la Sociedad Madrileña de Medicina, Familia y Comunitaria, al doctor Alberto Cotillas, por parte de la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia, al doctor Jesús Alonso Fernández, por parte de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, al doctor Julio Eras, por parte de Atención Primaria Se Mueve, al doctor Eduardo Olano, por parte de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, a la doctora Elena Tutor, que debe estar a punto de llegar porque no la he visto todavía. Por parte de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, a la doctora Ángela Hernández. Por parte de la Plataforma de Servicios de Atención Rural de SAR de Madrid, a la doctora Mar Rodríguez. Y por parte del Colegio de Médicos, aparte de yo mismo, está el doctor Rafael Ortega, que es el vocal de Atención Primaria. Quería también comentar que en el grupo de trabajo hemos tenido también la suerte de contar con el vocal del Consejo General de Colegios de Médicos, la Organización Médico-Colegiada de Atención Primaria Rural, que como no está en Madrid, pues se conectará online, pero no ha podido estar presente, pero que nos ha transmitido todo su apoyo. Y simplemente voy a pasar la palabra a la doctora Mar Rodríguez, que va a proceder a la lectura del comunicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar a leer la declaración conjunta sobre la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias. Las sociedades científicas, sindicatos, asociaciones y vocalías de las instituciones colegiales presentes
nos hemos reunido para manifestar nuestra disconformidad con la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, cuya precipitación está provocando numerosas incidencias y graves incidentes de seguridad. Tras su análisis, queremos manifestar de forma conjunta nuestra especial preocupación en los siguientes puntos. El primero, la desorganización en la apertura de los PAC, tanto a nivel de personal como de material, con los cambios forzados en condiciones laborales realizados de forma precipitada, con órdenes verbales de desplazamiento sin dejar constancia por escrito y fallos en sistemas informáticos. En muchas ocasiones, avisando a los y las profesionales con un mensaje al correo institucional enviado de madrugada, con el cambio de lugar y horario de trabajo a escasas horas del inicio de la jornada. Segundo, reapertura de los nuevos centros careciendo del mínimo material indispensable. En muchos no había ni electrocardiógrafo ni desfibrilador. Tercero, las desafortunadas declaraciones en torno al boicot de los profesionales que han podido favorecer un clima de animadversión hacia los facultativos. Lo anteriormente expuesto causa una grave merma en la equidad, calidad y seguridad de la asistencia a los pacientes, ante lo cual proponemos otros 3 puntos. El primero, que los responsables que han realizado declaraciones que generen clima de animadversión hacia los profesionales se retracten de las mismas. Segundo, que se revierta esta reestructuración hasta que se realice de forma consensuada con los profesionales, teniendo en cuenta la carga y continuidad asistencial, las peculiaridades geográficas, distancia al hospital y la conciliación familiar. En tercer lugar, que la implantación de la videoconsulta se realice siguiendo protocolos estrictos como herramienta complementaria y en ningún caso sustitutiva de la presencia física del facultativo, ya que el contacto directo con el paciente y la exploración física es particularmente importante en situaciones de urgencia. Y por último, el cuarto, queremos aprovechar para solicitar que se alcance una inversión en atención primaria del 25% de lo dedicado a sanidad y el regreso a la jornada de 35 horas. Ofrecemos nuestra colaboración de cara a trabajar y colaborar en el diseño de un plan progresivo y adecuado. Queremos alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes y mantenga los estándares de excelencia con los que venimos trabajando. Aprovechamos para solicitar el máximo respeto a la difícil labor de nuestros compañeros y el más absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión. Gracias. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas. Los que están aquí en la sala lo pueden hacer directamente y creo que los que están online lo escribirán en el chat y ya nos las hará Isabel Durán. Gracias. Hola, buenos días. Soy Gemma Maldonado de Sanidad. Me gustaría preguntar si, bueno, entiendo que mantienen la huelga en este momento y me gustaría saber si tanto el Colegio de Médicos de Madrid como el resto de organizaciones que están aquí apoyan esa huelga que ha convocado el sindicato AMITS. Gracias. Bueno, yo les rogaría que se centren un poco en la declaración que hemos hecho, porque evidentemente que al estar aquí representantes de instituciones distintas podemos tener visiones distintas. Es decir, el Colegio de Médicos en concreto no apoya esta huelga y luego seguro que AMITS la apoya porque la ha convocado. Nosotros, en cualquier caso, respetamos siempre las decisiones que puedan tomar nuestros colegiados y entendemos que haya una situación que pueda llevar a algún colegiado a tomar esa decisión. Pero como digo, pues probablemente tendríamos 9 opiniones distintas
de las personas que estamos aquí sentadas, porque lógicamente hemos llegado a un acuerdo para hacer este comunicado respecto a esta situación de las urgencias extrahospitalarias. La visión que tenemos de la atención primaria coincide en muchas cosas, pero en otras cosas lógicamente no coincide. No sé si alguno de los integrantes quiere hacer alguna aclaración. No, refrendar al presidente, a Manuel Selles, en que lo importante de hoy es que toda la profesión implicada en el tema del nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias está aquí unida para hacer este posicionamiento. Es un posicionamiento que creemos que es muy importante de cara sobre todo a declaraciones que estamos oyendo por parte de nuestros gobernantes y de las autoridades sanitarias, y que cualquier otra duda que os quede ya que os habéis desplazado hasta aquí, pues al finalizar la rueda de prensa aquí os podemos atender las diferentes organizaciones. ¿Vale? Muchas gracias, Ángel. Buenos días, soy Sara Medialdea del diario ABC. Me gustaría saber, por un lado, ¿cuántos médicos consideran ustedes que son necesarios para atender correctamente las urgencias extrahospitalarias? Y, en segundo lugar, en relación con las desafortunadas declaraciones sobre boicots y demás de estos días, si tienen ustedes alguna explicación a que un 60% de los médicos hayan tenido bajas sobrevenidas. Si esto tiene alguna explicación, si es que hay un nivel de estrés tan alto. Gracias. Bueno, desde luego el plan que se ha establecido nos parece realmente muy útil para los ciudadanos, para los usuarios, obviamente, pero no es posible tener un médico a la vuelta de la esquina. Obviamente tenemos que trabajar con lo que tenemos ahora mismo e intentar incentivar que puedan venir y que podamos ir adquiriendo y teniendo más compañeros médicos que se dediquen a la urgencia hospitalaria. Si hablamos de unos 80 centros, como se está hablando, 78, y que haya un mínimo de 6 turnos, 5 o 6 turnos, y que solamente haya un médico por cada uno de esos, pues serían unos 480. Y la realidad es que obviamente en muchos hay 2, incluso 3 y en algunos 4 debido a la presión asistencial de esos centros. Previamente los SWAP tenían un contingente muy alto de médicos, pero a medida que se han ido jubilando y a medida que se han ido adaptando, pues esa ha sido la causa por la cual se han cerrado los SWAP. Bueno, sí es importante mantener los SAR, los servicios de atención rural. Han funcionado durante toda la pandemia y además cumplen esa función tan importante de la continuidad. En la atención primaria es fundamental conocer a la población, conocer a los pacientes y esa continuidad asistencial. Y eso hasta este momento lo estaba cumpliendo perfectamente los SAR. Por eso creemos que hay que mantener, aprender y mejorar este sistema. Soy el vocal de atención primaria del ICOMEM, Rafael Ortega. Le paso la palabra a la doctora Ángela Hernández, que va a comentar el tema de las bajas. Yo solo quiero decir que esos datos quien los tiene es la consejería, o sea que esa es una pregunta más para la consejería que para nosotros. Pero tampoco hay que entender baja como baja médica, porque puede haber ausencias por otros motivos que no sean bajas médicas. Pero dicho lo cual, pues creo que es una pregunta más para la consejería, pero bueno, no sé si la doctora Hernández quiere hacer alguna aportación. Bueno, ya lo has aclarado prácticamente. Lo que quería recalcar es que durante la pandemia nos costó muchísimo obtener los datos de incapacidad temporal del personal médico y del resto del personal sanitario y no sanitario. Costó varias semanas que empezaran a facilitar esos datos. Estos datos los hemos pedido de forma reiterada desde el Sindicato Médico de la Comunidad de Madrid y no nos los han facilitado. Y además es un dato que, sin estar referenciado a qué periodo se refiere, es decir, no sabemos cuántas se han producido desde que pusieron este plan sobre la mesa a finales de septiembre, cuántas se han producido durante este mes, ni, como dice el doctor Selles, qué están considerando ahí, porque, por ejemplo, hoy, por desgracia, vamos sumando renuncias de médicos, que me acaba de comentar Marc que han renunciado otros 3, por desgracia, y ya vamos por 28, que es algo que la Comunidad de Madrid no se podía ni se debía permitir.
nos gustaría precisamente que, en lugar de arrojar las sospechas sobre los profesionales con este tipo de datos, que nos los dieran desglosados, especificados, porque creemos que tienen que asumir responsabilidades sobre lo que está produciendo esto, el sufrimiento que está produciendo, las bajas y las enfermedades que están produciendo en los profesionales. Gracias. Preguntarles simplemente por el conflicto que también se pone de manifiesto en otras comunidades autónomas, si tiene alguna equivalencia con lo que se está viviendo en Madrid o estamos ante problemas diferentes. Bueno, nuevamente lo que comentaba antes, no sé si todas las instituciones tenemos la misma visión. Yo creo que hay muchos datos que muestran que la situación que tenemos en Madrid no es peor que la que existe en otras comunidades autónomas y en algunos indicadores, listas de espera, etcétera, es incluso mejor. Ahora, yo creo que esto no debe ser un motivo para no intentar mejorar las condiciones que tenemos actualmente en Madrid y que, como hemos visto, se han agravado en el caso concreto de las urgencias extrahospitalarias. Por lo tanto, a veces sorprende que una situación que existe en Madrid, que pueda ser similar a la que tenemos a nivel nacional en otras comunidades autónomas, pues esté produciendo pues tanta interés informativo, mientras que a lo mejor otras comunidades autónomas que, como digo, pues pueden tener una situación en atención primaria que es similar a la que tenemos nosotros, pues no están permanentemente en los medios de comunicación. En cualquier caso, insistir que la visión que tenemos desde las instituciones puede ser distinta y que nosotros lo que sí nos une seguro a todos es defender que la atención primaria tiene que ser el sistema, pues la base del sistema sanitario, y si queremos tener una sanidad que funcione, pues tenemos que hacer una inversión importante en atención primaria, ¿no? Sí, recientemente hemos estado en la Organización Médica Colegial que representa a todos los colegios de España. La situación es preocupante en atención primaria, pero concretamente os voy a contar, en Madrid hay ciertas diferencias referente a de otras comunidades. En Madrid es una de las pocas comunidades, hay dos, creo, en la cual hay asistencia, centros de salud abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, es decir, turno de mañana y turno de tarde, en prácticamente la mayoría de los centros, excepto algunos rurales, donde el consultorio termina a las 3 de la tarde. Y algunos incluso tienen asistencia ciertos días, nada más. Por ejemplo, aquí tenemos una representante de LOSAR, que es la doctora Mar Jiménez, y nos puede explicar cómo en Buitrago, que es donde ella trabaja, pues van a unos centros y otros. Pero no, en Madrid tenemos una atención primaria realmente buena para el ciudadano, para los que estamos, los que nos beneficiamos. Los SAR han estado funcionando perfectamente. Hemos tenido el problema con los SWAP. Estamos queriendo arreglarlo con la nueva propuesta. Pero también es muy importante para la calidad asistencial la conciliación de los médicos que podamos ejercer en buenas condiciones. Eso repercute directamente en los pacientes. Y eso es lo que vemos que podemos aportar desde todas las asociaciones y el colegio. Soy Elena Tutor de AFEM y en este punto yo quería comentar que es cierto que la atención primaria está muy mal en todas las comunidades autónomas y todas normalmente dan la excusa de que el problema es la falta de médicos. Aquí concretamente, en los 3 últimos años, han terminado la residencia de familia en la Comunidad de Madrid más de 600 compañeros y de esos 600 compañeros se han quedado unos 80. La falta de médicos existe no porque no haya médicos, no hace falta poner más facultades, no hace falta que se formen más profesionales, sino que lo que hace falta es que los profesionales que se forman luego quieran quedarse a trabajar en los distintos sitios. Y en la Comunidad de Madrid no se quedan los compañeros porque las condiciones laborales
aparte también de lo que ha comentado Rafael, el problema de conciliación es importante y entonces la gente se forma en familia porque le gusta, pero luego no se queda a trabajar en la sanidad pública, en atención primaria. Entonces, lo que creemos que hay que hacer es ofrecer unas condiciones de trabajo mejores y mejor posibilidades de conciliación para que la gente se quede a trabajar. Lo que ha pasado ahora con esta estructuración nueva de las urgencias es que se está consiguiendo que además de los profesionales que había, se marchen. Han comentado las compañeras que acaban de renunciar ya, han renunciado 28 compañeros que estaban contentos. Estaban contentos en su trabajo, hacían un trabajo excepcional y las urgencias de atención de la zona rural estaban muy bien cubiertas. Entonces, si ya tenemos déficit de profesionales que quieran quedarse y hacemos que empeoren las condiciones de algunos y se van, pues todavía empeoramos el problema. Recalcar y estar de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeras y compañeros. Precisamente los servicios de atención rural eran uno de los ejemplos de posibilidad de corresponsabilidad en los cuidados y eso hizo que residentes jóvenes, nuestro centro es un centro al que vienen residentes de familia y de enfermería, eligieran precisamente estas plazas porque les permitían seguir desarrollando la profesión, pero seguir también poniendo los cuidados en el centro de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que todas y todos cuidamos. Lo que es muy dramático, como habían comentado, es que 28 compañeros y compañeras hayan renunciado y gente que ama mucho su profesión. Conozco a muchas de las personas que han renunciado. Hemos hecho un esfuerzo, como todas las compañeras de medicina de familia, en formarnos para ofrecer mejores prestaciones, como puede ser la formación en ecografía en urgencias, como puede ser la formación en otras técnicas, y todos esos profesionales los hemos perdido. Y yo me temo que los hemos podido perder de manera irreversible. Sí, un poco. Soy Julio Eras de Semergen, Sociedad Científica. Un poco respondiendo a la pregunta que hacíais de si esto es una idiosincrasia solo de Madrid o se puede extender la problemática que hay en otras autonomías. Todas las autonomías en todas las autonomías hay un déficit de financiación. La Organización Mundial de la Salud, como hemos comentado en la declaración que ha leído Omar, recomiendan que haya un 25% de presupuesto en atención primaria del total del presupuesto sanitario. En ninguna de las autonomías, de las 17 autonomías, llega a ni siquiera un 20%. La mayoría rondan entre un 14% máximo y un 8 o 9%. Entonces, en ese sentido sí que es una problemática global a todas las autonomías, a todo el Estado español. Pero aquí un poco estamos hablando de la problemática que estamos viviendo con este nuevo plan, que a ninguno de los sindicatos, sociedades, asociaciones de profesionales nos gusta por cómo estamos viendo que está afectando tanto a la vida de nuestros compañeros como a la atención que podemos dar a nuestros pacientes. Hola, buenos días. Victoria Verdier, de Onda Cero. Quería preguntarles, han hablado en el comunicado de su disposición a colaborar en un plan progresivo y adecuado con la consejería, con el Gobierno regional. ¿Les han planteado la posibilidad de reunirse, como han dicho, como toda la profesión implicada en este asunto, todos juntos en una reunión? ¿Les han planteado un plan alternativo? ¿Se lo han enviado? ¿Qué plantearían en ese plan alternativo? ¿Mejora de condiciones laborales? ¿Contratación de casi 500 nuevos médicos? ¿Qué plantean? O sea, aquí nuevamente, como digo, posiblemente podamos tener visiones distintas. Desde el Colegio de Médicos, desde luego, nosotros siempre estamos dispuestos a tender puentes a la consejería, porque creemos de verdad que si trabajamos de forma conjunta, los principales beneficiarios van a ser nuestros pacientes. Ahora bien, nosotros lo que vamos a defender es que esta reestructuración, como pone el documento, tenga en cuenta lo que sería la demanda asistencial que hay en cada zona,
también que tenga en cuenta las peculiaridades territoriales, porque es verdad que tenemos en Madrid zonas que están muy lejos de un hospital y por lo tanto ya simplemente ese hecho puede justificar la necesidad de que estén puntos de urgencia extrahospitalaria abiertos y que luego pues, esto se haga de forma consensuada con los profesionales. Yo creo que la consejería tiene los datos respecto a lo que es la demanda asistencial y por lo tanto indudablemente creo que tenemos que trabajar de forma colaborativa, evidentemente haciendo una crítica constructiva con la consejería, porque es la consejería la que tiene estos datos, que sabe cuál es la demanda, cuántos pacientes van por hora a cada centro, etcétera. Y por lo tanto, ahí lo que nosotros echamos de menos es que las decisiones de esta reestructuración sean decisiones basadas en esto, en estos datos asistenciales, geográficos, científicos, ¿no? Pero bueno, la consejería siempre nos tendrá a su lado si la idea es trabajar en mejoras no solo de los profesionales, sino también de lo que es la asistencia a la población. Esa es, como digo, la visión que tenemos desde el colegio, que yo espero que sea compartida, pero que tampoco quiero yo hacerme. Sí, por supuesto. Nada, por aclarar, quiero decir, yo creo que a este lado de la mesa, todos los que estamos aquí, estamos dispuestos y con la mano realmente tendida. Respecto a la otra parte, lo oímos a diario a Enrique Ruiz Escudero, incluso a la presidenta, que están con la mano tendida, pero este conflicto lleva un mes de evolución, ha pasado por muchas y diversas fases que luego, si queréis, os comento fuera. Pero la huelga indefinida de médicos empezó el lunes y a fecha de hoy aún no nos han llamado para ninguna segunda reunión de negociación. Para la única que nos han llamado es para la preceptiva por ley de mínimos, que además cada vez tenemos más la sensación de que la hacen porque es preceptiva por ley, porque si no, yo creo que no la harían. También comentar que la plataforma SAR desde sus inicios, en diciembre del 2015, ha participado con la Gerencia de Atención Primaria en diferentes grupos de trabajo para mejorar el servicio, para establecer innovaciones, para corregir las deficiencias que pudiéramos encontrar. Hemos trabajado en comisiones de aparataje, de fármacos nuevos, de establecimiento de los protocolos, las plantillas, el registro. Es decir, que en todo momento Plataforma SAR ha colaborado desde los inicios con la Gerencia de Atención Primaria. En este momento no se ha pedido en ningún caso nuestra opinión ni nuestra colaboración. Aunque luego lo explicará a lo mejor Rafa que yo, en el Colegio de Médicos hay varias instituciones o varios organismos internos. Uno de ellos es la Mesa de Atención Primaria, en la cual estamos representados todos los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Se nos elige por votación. Aquí estamos tanto Elena como yo, que estamos también en la Mesa de Atención Primaria. Y desde hace somos un órgano asesor de Rafael como vocal de Atención Primaria. Desde hace un mes y pico yo creo que llevamos o hemos intentado reunirnos con la consejería, con la Gerencia de Atención Primaria. Ha habido retrasos en estas reuniones que ya estaban fechadas, incluso bueno, pues ahora se ha ido retrasando más pues, por las dimisiones que ha habido en la Gerencia de Atención Primaria. Sí que tenemos unas propuestas, tenemos un orden del día para esa reunión y estamos esperando. Es decir, que por parte de médicos que estamos en la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos, hay mano tendida también para ayudar a la consejería en este tema de urgencias extrahospitalarias, como en el tema de la pediatría en atención primaria, en todos los problemas que hay, porque en ese mini grupo para reunirnos con la Gerencia de Atención Primaria estamos representantes de los que trabajan en urbano, de los que trabajan en consultas de pediatría, yo como que trabajo en la zona rural, es decir, que mano tendida por parte de los médicos hacia la Gerencia de Atención Primaria hay. Desde APS Mueve se han constituido grupos de trabajo en distintas áreas de mejora para atención primaria, cuyos resultados se han reunido en un documento que se fue entregado a la consejería, incluso un segundo documento con propuestas a coste cero para rentabilizar pues, los medios de los que disponíamos y poder dar unas mejores soluciones a nuestros pacientes. El tema de urgencias está siendo tratado y tenemos la mano tendida para entregar nuestras propuestas y que sean oídas en la consejería. Ampliando un poco la información que nos acaban de comunicar,
aquí estamos presentes varios miembros de la Mesa de Atención Primaria del ICOMEM. Os cuento que trabajamos intensamente, hay 8 grupos de trabajo, somos 73, bueno, 71 actualmente, médicos electos dentro del ámbito de la atención primaria en Madrid y en las urgencias extrahospitalarias. Hay representantes de SUMA, del SAMUR, de los médicos de atención primaria pública y de una representación también de los médicos que ejercen en la privada, la atención primaria. Nos reunimos cada 2 meses. Hay 8 grupos de trabajo específicos en los cuales hay también un grupo de urgencias. Estamos celebrando jornadas activamente en la cual traemos a los que más saben de estas áreas, incluso hemos invitado concretamente la de urgencias a los responsables de las urgencias hospitalarias de varias comunidades en España que nos han aportado su conocimiento. Estamos muy activos y ofrecemos continuamente. Hemos mantenido diálogo con los anteriores gestores, pero como decía Julio, ha habido unas dimisiones y estamos pendientes de volver a restablecer esa comunicación activa y esa. Simplemente un pequeño comentario sobre el tema de la demanda, de la presión asistencial. Muchas veces en un plan de urgencias puedes plantearte, bueno, es que aquí prácticamente no hay demanda. Un 0,8 pacientes por hora de atención de presión asistencial podemos pensar que es muy bajo, pero es que ese 0,8, que sería casi 1,5 por hora, uno de esos pacientes puede ser un paciente crítico, un paciente muy grave, como me ha ocurrido a mí, que me han puesto encima de la camilla un niño inconsciente o alguien que ha tenido un infarto, y hay mucha distancia desde ese centro de salud hasta el hospital o hasta la asistencia del SUMA de un UBI móvil. Los médicos que estamos en la urgencia extrahospitalaria necesitamos estar continuamente formándonos. Tenemos que saber responder prácticamente a la totalidad de las urgencias. Tenemos muchos años de formación, la especialización. Continuamente estamos aprendiendo, estudiamos todo. Yo estudio todos los días. Bueno, si os habéis dado cuenta, hablamos sobre el tema de la teleconsulta. Es muy importante la videoconsulta, la teleconsulta, hacerlo bajo unos protocolos, pero nunca hay que obviar, nunca se puede eliminar la aportación del médico, especialmente en las urgencias. Hola, soy Pablo Mingote de Radio Nacional. Quería ahondar en esa pregunta. Ahora que tienen una postura en común, que tienen un comunicado, ¿no? Porque se han dirigido ustedes a la consejería por separado, varias organizaciones distintas, intentaron convocar una huelga y al final no salió en conjunto. Bueno, en fin, ahora que parece que están todos a una, ¿se van a volver a dirigir a la consejería en esta ocasión a partir de hoy para decirle desde esa posición constructiva que tienen, vamos a vernos y a ver si solucionamos esto? Sí, vamos, nuevamente no sé cuál es la situación de las otras instituciones. Desde el Colegio de Médicos de Madrid, nuestro contacto con la consejería es constante y muchas de las cosas que pone esta declaración, pues yo he tenido la ocasión de transmitírselas personalmente al consejero. Yo entiendo que desde la consejería son conscientes de muchos de estos problemas. Podemos discrepar en cuál es la mejor forma de solucionarlos, pero creo que, y además creo que es público y notorio, que ha habido problemas de calado importante con esta reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, y la misma consejería ha ido cambiando el plan que había establecido, en mi opinión, y tampoco nuevamente sé si lo compartimos todos, pues de forma brusca y precipitada, ¿no? O sea, nosotros entendemos que haya un deseo de hacer una reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, pero creemos que tendría que ser algo más progresivo y, como he dicho antes, pues con unos criterios que permitan asegurar la calidad asistencial, ¿no? A ver, lo voy a contar ya porque
este es el cuarto plan. La videoasistencia llega como un cuarto plan. El primer plan eran abrir 17 centros, 10 de ellos con personal completo, 7 solamente con enfermería. Esto evidentemente no gustó. Estoy hablando de los planes que presentaron en la mesa sectorial. Esto fue antes de verano. Eso hizo que dejara el puesto, bueno, siempre lo dejan a petición propia, pero vamos, salió un director general de integración sanitaria, Jesús Vázquez. El siguiente plan era abrir todos los centros, los 37 SUAP que antes dependían del SUMA 112, pero de forma progresiva, empezando por 17 con todo el personal. Se llegó a hacer una reestructuración de personal, es decir, ya hubo profesionales del SUMA 112 que entregaron los papeles para inscribirse a estos centros. Es decir, que nosotros no solamente planteamos los problemas, sino que también planteamos soluciones. Desde el Sindicato Médico también hemos planteado una solución registrada el 30 de septiembre y fue el 23 de septiembre cuando vinieron con esta otra idea de abrir los 80 y con una idea de aplicación bastante perversa, si me permitís la expresión, del Estatuto Marco. El Estatuto Marco se está revisando a nivel estatal en un ámbito de negociación en el que hay diversas organizaciones sindicales y en la que formamos parte como parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Y el Estatuto Marco para los profesionales sanitarios tiene algo muy malo, que es la jornada complementaria, que no cuenta como jornada. Que no cuente con jornada no significa que no exista. Y de un mes para otro pedirle a los profesionales que modifiquen sus condiciones de trabajo duplicando sus horas de trabajo, aunque no cuenten esas horas de jornada complementaria, es una absoluta locura y está llevando a lo que está sucediendo ahora mismo. Y ahora estamos con el cuarto, en el que se demuestra efectivamente que no había médicos suficientes para rellenarlos todos, abren 34 y en los otros ponen al resto de categorías, desde nuestro punto de vista, a enfermería y a celadores en una situación muy, muy comprometida por esto mismo que estaba contando Rafa. Puede que las emergencias, auténticas emergencias, sean poquitas, pero eso es como valorar un servicio de bomberos por las actuaciones que hace. Es decir, para la persona que llega inconsciente, que llega con una convulsión, que llega con un dolor torácico, es el 100%. Y esa persona puede ser nuestro familiar o podemos ser cualquiera de nosotros. Yo quería poner el acento en el comunicado que acabamos de leer, que cuando lo lean ustedes con detenimiento, porque bueno, ha sido la primera lectura, lo entiendo, pues es una declaración de unión, de unidad del colectivo médico frente a un plan o a 4 planes, ¿no? Además, es una llamada de atención a los problemas que creemos que se están produciendo por culpa de estos planes o a consecuencia de estos planes. Y por último, en la última parte del comunicado es un ofrecimiento de ayuda y unas propuestas para aplicar y para poder paliar todo este desperfecto que está causando estos planes de urgencias extrahospitalarias. Sí, hola, buenos días. 2 cositas. Comentaban hace un momento que hay desde el colegio puentes tendidos hacia la consejería para intentar solucionar este problema de la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias. Si no me confundo, creo que AMITS presentó una propuesta a la comunidad. Yo no sé si el colegio respalda esa propuesta que hicieron para poder solucionar el conflicto. Y luego unos datos que han trascendido del Ministerio de Sanidad comentaban que la atención primaria en la Comunidad de Madrid es bastante aceptable. Sin embargo, estos datos apuntan que la Comunidad Autónoma de Madrid es la que menos presupuesto destina a sanidad. Quería saber un poco su opinión al respecto. Bueno, respecto a si respaldamos las propuestas de AMITS, yo creo que tenemos que entender todos que nosotros tenemos un ámbito distinto. Es decir, lógicamente, AMITS como sindicato está más centrado en todos los temas laborales y nosotros estamos más centrados en temas
profesionales, con lo cual pues, yo creo que cada institución cumple su labor. Nosotros respetamos, por supuesto, todas las instituciones que estamos aquí reunidas, pero creo que tenemos papeles distintos. Y esta típica información pues que a veces se ve, que no se sabe bien de dónde sale, de que Madrid es la comunidad que gasta menos en sanidad y tal, es lo que comentaba antes, pues estos mensajes que me parece que no tienen fundamento y que muchas veces, a mí al menos, me da la sensación que tienen objetivos no muy relacionados con conocer cuál es la realidad. Los datos objetivos que tengo es que la mayoría de médicos que quieren formarse como especialistas pues suelen elegir Madrid como el sitio para su formación. Habitualmente los números más bajos, que son los mejores resultados del examen MIR, se vienen a los hospitales de Madrid. Y en la última convocatoria MIR quedaron más de 200 plazas que no se eligieron, muchas de ellas del ámbito de la atención primaria. En la Comunidad de Madrid no quedó ni una sola plaza que no se eligió. Por poner una comparación, solo en Cataluña quedaron más de 80 plazas vacantes. Es decir, que yo creo que nos equivocamos si queremos demonizar la situación de la sanidad en Madrid. Dicho lo cual, sí creo que hay un amplio margen de mejora y todos debemos trabajar en ese sentido. Pero tampoco creo que sea una buena foto de cuál es el panorama nacional, está siempre un poco ahí buscando si hay algún indicador en el que Madrid salga peor que otras provincias o que otras autonomías. Sí, se ha hablado de que la financiación en atención primaria es variable de unas comunidades a otras. Las propuestas, lo deseable es que haya una inversión del 25% en atención primaria. Pero obviamente Madrid tiene ciertas peculiaridades. En Madrid tenemos hospitales de tercer nivel en los cuales posiblemente muchos de ellos haya una inversión más alta y haya cierta diferencia. Pero sí es cierto que la carencia en la inversión en atención primaria es algo común, no solamente en Madrid, sino en toda España. Desde la última reunión de la OMC, de la Organización, los vocales nacionales estamos preocupados por las diferencias dentro de los modelos de atención primaria en las diferentes comunidades y, por supuesto, también en las urgencias hospitalarias. Hay que intentar, ya se ha conseguido normalizar lo que es la prestación farmacéutica, pero estamos hablando de historias clínicas, estamos hablando de modelos. Nosotros, desde la vocalía, desde el ICOMEN, desde la Mesa de Atención Primaria, estamos trabajando continuamente en propuestas y cuando celebremos la próxima jornada de atención primaria, esperamos este próximo año, hacemos una jornada de atención primaria bienal, esperamos presentar un modelo, unas propuestas que puedan servir también de guía. Pero lo ideal sería alcanzar un plan nacional de atención primaria en la cual la financiación esté bien respaldada. Pedimos en la última reunión de la Organización Médica Colegial, pedimos blindar un 1% del presupuesto del PIB para atención primaria. Bueno, no sé si me oye. ¿Sí? Vale. Bueno, Alberto Cotillas de la SMANFIC. Totalmente de acuerdo con lo que dice Rafael, por un lado, ¿no? De que obviamente es un problema generalizado, que el tanto por ciento que se dedica a los presupuestos generales y dentro de sanidad en particular, atención primaria, tiene que crecer hasta el 25% que señalaba antes Julio de la OMS, ¿no? Es verdad que aún así sí que es cierto que Madrid se sitúa entre las comunidades de España con menor tanto por ciento sanitario dedicado a atención primaria y que además sabemos que la ratio de médicos de familia por cada 1000 habitantes es de las más bajas también del país. Pero bueno, que esto es verdad que al final son peculiaridades que a lo mejor hay que analizar en conjunto, ¿no? Pero bueno, que es verdad que esos datos están ahí, en cualquier caso. Incidir otra vez en esto. En Madrid el porcentaje dedicado del presupuesto total de sanidad primaria es del 11%. Del 11% al 25%, que es el deseable, hay mucho. Otras comunidades aportan más. Y también insistir en que es verdad que los compañeros vienen a formarse el MIR aquí, pero vuelvo a decir lo de antes, se forman y luego se marchan. Y estamos hablando de necesidad de que la gente se quede a trabajar.
Sí, no, simplemente es recalcar lo que ha comentado mi compañero. Soy Jesús, sí, se me oye mejor. Soy Jesús Alonso de SEM Madrid y totalmente de acuerdo. Independientemente del porcentaje que se tenga, 11, 12, 10, me da igual, claramente está infradotada presupuestariamente y tenemos que llegar al 25% porque de verdad la situación que se está viviendo en la atención primaria yo creo que es preocupante, muy preocupante, y o empezamos a ponerle remedio o de verdad esto en unos meses o pocos años pues se hunde. Mi pregunta va para Ángela Hernández. Habéis comentado antes que tenéis constancia ya oficial de 28 renuncias de médicos, entiendo de los que formaban parte de los antiguos SOAP y de los SAR. Con esas 28 renuncias me gustaría saber exactamente cuántos médicos hay ahora para atender los puntos de atención continuada, porque ese es un dato que no, de los que formaban parte de los equipos adscritos a los SOAP y a los SAR, ¿cuántos médicos quedan para atender los PAC? Porque parece que el problema de personal es fundamentalmente un problema médico. Y una segunda pregunta. El conflicto que se ha desatado con los SWAP, con los PAC, es un conflicto que ha puesto a la situación de la primaria de Madrid pero parece que es solo la punta del iceberg de todo el problema estructural que existe en la atención primaria madrileña. Lo digo porque Madrid y su atención primaria lleva meses, años quejándose. Me gustaría saber si esto, más que un problema puntual, es un problema estructural y un problema de gestión de los actuales responsables de la gestión. Sí, vamos por partes. Los datos que nos da la Dirección General de Recursos Humanos en mesa sectorial es que ellos contaban con 228 médicos para abrir estos 228 médicos del SAR, de los Servicios de Atención Rural, para, insisto, cubrir junto con 16, cuando el consejero habla de que venían más médicos de otro sitio, son médicos del SWAP que estaban con una adaptación y que estaban en el Cendal, eran 16. En total, entre los médicos del SAR y los médicos del SWAP, eran un total de 228. Si sabemos que 25 lo han dejado, pues sabemos que ahora cuentan con 203. Lo peor de todo es que lo que nos transmite a veces el viceconsejero de Asistencia Sanitaria es como si no les importara, perder todo este conocimiento médico que lleva tantos años atendiendo desde el 2004 en los servicios de atención rural y haciéndolo también y conociendo también a sus poblaciones, para, digamos, recibir unos médicos más, yo los llamo low cost, unos médicos que vengan con unas formaciones y con unos criterios más bajos. Esto es hacia donde yo creo que no deberíamos tender, porque esto al final va a repercutir en la disminución de la calidad de asistencia y eso sería algo muy grave. Y la segunda pregunta, perdóname. Sí. Estructural, vale. Si es un problema estructural que padece la primaria madrileña. A ver, aquí en Madrid tienen un problema, el gobierno tiene un problema gordo y es que no tiene a quien echarle la culpa de otro signo. Es decir, aquí llevan 27 años gobernando el mismo signo político. Esto es una realidad, ni la critico ni no la critico, es la realidad de la Comunidad de Madrid. Es decir, aquí donde estamos todo esto viene de una larga serie de incumplimientos, insistimos, es decir, las propuestas están ahí, los acuerdos están escritos desde el 2007, los incumplimientos están sobre la mesa y no sabemos por qué se ha hecho esto. Esto nos gustaría saberlo y lo que pasa es que esta pregunta corresponde realmente a la consejería. Nosotros no estamos contentos, desde luego, con cómo se ha llevado la gestión sanitaria de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Creemos que se puede hacer mejor y tenían propuestas sobre la mesa para hacerlo mejor. Sí, volviendo a tu pregunta concretamente, es el nuevo plan de urgencias extrahospitalarias está íntimamente ligado con la asistencia en atención primaria. Y además es que el propio plan lo dice, puntos de atención continuada, la atención continuada. Cuando somos pacientes queremos que nos vea el mismo médico y hay cambio de médico y falta de ese médico en los centros de atención primaria. Si van a hacer guardias los médicos que están en los centros de atención primaria, puede implicar que después haya una sobrecarga de agenda porque no encontramos suplente para ese médico que tiene que descansar al día siguiente. Bien, esto lo tenemos que hacer de una forma
que estimule el trabajo de los médicos en las horas extra, la aportación extra que hacen, el esfuerzo extra, y que no interfiera la marcha habitual de la agenda en los centros de salud. También implica planificar bien las agendas y, por supuesto, sin perder la principal esencia de la atención primaria, que es la cercanía y la accesibilidad. Eso es fundamental. En el Colegio de Médicos lo que nos preocupa es la asistencia y el ejercicio. ¿Cómo hacemos el ejercicio? No nos metemos en política, pero sí aconsejamos a los políticos y queremos que nos consulten. Como también hay muchos periodistas que se han conectado online, no sé, Isabel, si nos puedes tú transmitir las preguntas, sobre todo las que sean como respecto a esta declaración. Lo digo porque, y perdón por insistir, pues las instituciones podemos tener visiones distintas de temas que lógicamente pueden surgir y desde luego que estamos abiertos luego que a cada uno nos preguntéis de forma individual. Gracias. Efectivamente, se han planteado algunas cuestiones sobre primaria, pero como ha quedado claro, esto es una declaración conjunta sobre las urgencias extrahospitalarias y yo voy a pasar a haceros algunas de las preguntas, vamos, todas las que han hecho los medios que se refieren a esto. Desde La Vanguardia preguntan si es un problema de gestión o también hay un trasfondo económico. Bueno, yo seguramente que estemos todos de acuerdo que hay un trasfondo económico, es decir, alguna de estas medidas, lógicamente, si queremos abrir una serie de centros que previamente no estaban abiertos, pues esto va a suponer una inversión, no solo en material, en personal, etcétera, ¿no? Pero aún así, como también se ha comentado antes, hay medidas que no tienen un sobrecoste, o sea, no es solo un tema económico, pero yo diría que serían ambos, un tema también de gestión y económico. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación. El Huffington Post dice, pregunta o asegura que la administración madrileña se retracta, que pedís vosotros que la administración madrileña se retracte de sus desafortunadas declaraciones sobre el supuesto boicot a los sanitarios. Y pregunta, ¿habéis podido solicitar esas disculpas directamente al consejero? Y en ese caso, ¿qué ha dicho? ¿Qué suponen para los sanitarios estas acusaciones? Bueno, yo creo que la misma declaración contesta esa pregunta. A mí personalmente lo que más me preocupa es que alguna de estas declaraciones pueda generar pues, comportamientos que en algunos casos llegan incluso a ser agresivos respecto a los profesionales sanitarios. No quiero decir con esto o quitar la culpa, que lógicamente la culpa es siempre del agresor, pero sí solicitaría que todos seamos cuidadosos en los mensajes que transmitimos, porque hay compañeros nuestros que están trabajando en situaciones difíciles y si encima pues, el mensaje que estamos dando es que pues, están boicoteando la sanidad pública, pues esto a veces puede también tener consecuencias. Entonces, sí sería cuidadoso con las declaraciones que se pueden hacer en este sentido. Y es básicamente, vamos, que yo me remito a lo que pone la declaración. No sé si... Un segundo. Respecto a este tema hay un problema estructural también. Si se abren centros solo con una profesional de enfermería, la posibilidad de que ante un evento en el que alguna persona pueda mostrarse más o menos agresiva, evidentemente la posibilidad de agresión se multiplica. Creo que es bastante lógico. Por eso estamos pidiendo que no se abran los centros si no están completos los equipos. Muy breve, deciros que en atención primaria se están multiplicando los casos de agresión verbal, comportamientos, situaciones conflictivas. A la prensa salen los más violentos, los más espectaculares, lo entiendo, pero el otro día me decía un compañero en el café, digo, he tenido más problemas durante el último mes que en los últimos 10 años. La gente lo está pasando mal, hay una crisis económica, hay una guerra, hay mucha incertidumbre, hay una crisis energética,
y bueno, pues nosotros creemos que estas declaraciones pueden hacer que la gente focalice esa frustración en su médico, en su enfermera, y lo estamos padeciendo en el día a día, de verdad. Una cosita solamente a este respecto. Es una petición histórica de los servicios de atención rural y que ahora habría que extender a los puntos de atención continuada o centros de atención 24 horas, como se terminen llamando, es la seguridad en esos centros. Es decir, los profesionales sanitarios siempre han estado muy solos en esos centros. Evidentemente, si son menos, pues todavía el riesgo es mayor, pero aún así no tenemos que pedirles a ellos que se defiendan entre ellos, sino que deberían estar defendidos. Cuando vamos a un organismo público, cuando vamos a muchos sitios, hay personal de seguridad y creemos que desde luego tendría que haberlo también en estos puntos. Sí, es esencial. Yo creo que estamos frente, y sobre todo desde el COVID y la pandemia, han aumentado las enfermedades mentales. Tenemos una epidemia de enfermedades mentales. Y fijaros hasta qué punto que desde la mesa de atención primaria, desde el ICOMEM, hemos celebrado hace escasamente 2 semanas las jornadas de salud mental, situación actual y perspectivas de futuro, aquí, de los médicos de Madrid. Y los médicos también somos un reflejo de la sociedad. Y la situación en los médicos ahora mismo, por el estrés, por la sobrecarga, por las condiciones, por la conciliación, ahora mismo, tras lo que hemos estado viendo, los estudios que hemos estado viendo, está un poquito por encima del resto de la población. Incluso, fijaros, el riesgo de suicidio casi duplica al de la población. Entonces, ciertas palabras, ciertos hay que medir y hay que tener cuidado. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Nosotros cuidamos a la población. Las agresiones que estamos comentando, que se ha producido recientemente una muy lamentable, pero es algo al cual en las urgencias nos encontramos a diario con ello. Hace poco me escribía también una compañera cómo le había agredido en una asistencia también otro paciente, un paciente psiquiátrico. Es muy habitual y no tiene que serlo. Influye, por supuesto, todo lo que transmitamos a la población. Es muy importante. Hay una última pregunta, la fórmula Sara Plaza Casares de El Salto. Son varias preguntas. ¿Qué se puede hacer para conseguir los médicos que faltan en los nuevos PAC? ¿Hay posibilidad de contratar? ¿Por qué esa posibilidad no está sobre la mesa? No sé si está, pero son sus preguntas. No, yo solo a darle paso a Ángela. Yo creo que hay médicos, pero tenemos que mejorar las condiciones que se ofrecen para que estas plazas resulten atractivas, ¿no? Es evidente que no es solo una cuestión de remuneración, pero también es una cuestión de remuneración. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, pues en Francia, Reino Unido, Portugal, pues la remuneración viene a ser en torno al doble de la que tenemos aquí. De hecho, hay muchos profesionales y estamos viendo estos últimos años un aumento muy significativo de colegiados nuestros que nos piden certificados para poder ejercer en el extranjero. Con lo cual, pues, y esto no solo en gente joven, sino también en gente de mediana edad, pues que se está yendo a los países de nuestro entorno. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de mejorar las condiciones, tanto las condiciones de trabajo, los ratios médico-paciente, las condiciones económicas, los horarios, y si esto se mejora, yo estoy seguro que va a haber candidatos a estas plazas, pero lógicamente esto es la ley de la oferta y la demanda. Si las condiciones que se ofrecen no son buenas o no son competitivas, pues lógicamente no va a haber médicos que estén dispuestos a trabajar en estas condiciones. Totalmente de acuerdo con lo dicho, eso no lo voy a repetir, y lo que sí que ofrecimos fue para el problema concreto de los SAR,
lo que sí que se podía era haber recurrido a los médicos, en muchos casos mayores de 55 años, que ya no pueden hacer jornada complementaria, guardias, del Suma 112. Hay que pensar que aquí ha habido muchos damnificados dentro de los médicos, no solamente los médicos de los SAR, de los servicios de atención rural, sino también los médicos que habían estado atendiendo durante años los servicios de urgencias de atención primaria, que desde el marzo de 2020 se cerraron esos servicios, estuvieron prestando sus servicios sin protestar, yendo a IFEMA, yendo al CENDAL, después siendo desplazados a las unidades de atención domiciliaria, que ellos optaron a trabajar en estos centros de nuevo porque era donde ya se sentían cómodos y donde habían desarrollado su actividad profesional, y esto no se les está permitiendo. Yo creo que la consejería, con una buena intención, probablemente, porque aquí todos tenemos buena intención, yo no pongo en duda la buena intención de la consejería, pero yo creo que ha intentado con los SAR suplir las deficiencias del resto del equipo de atención primaria y las deficiencias de los servicios de urgencias de atención primaria, y al final eso no va a solucionar los problemas de déficit de médicos en el Suma 112 si no se mejoran las condiciones, como decía Manuel, y no va a mejorar tampoco el resto del equipo de atención primaria, sino que lo está empeorando. Me han pedido a la vez Mar y... Sí, solo comentar con este tema que no parece sensato, como decíamos en el comunicado, que se comunique cada día dónde trabaja o trabajamos cada uno de los profesionales de los antiguos SAR y actuales SWAP, y que los SWAP venían padeciendo esta situación desde hace mucho tiempo, en el que se notificaba casi sobre la marcha en qué dispositivo iban a trabajar. Eso nos genera una tensión añadida a la propia práctica de la urgencia y creo que va a poner en riesgo la calidad asistencial, sobre todo con las dotaciones que estamos viendo claramente insuficientes con la reapertura de SWAP de manera precipitada. Entonces, evidentemente, de los compañeros que he comentado antes que me han comentado que lo dejan, es que llevan 3 centros de salud en estos días cuando estaban estables en su centro. Uno de ellos, además, ha quedado sin medicina por el tema de la telemedicina. Y esas personas, evidentemente, necesitan poder programar. Creo que toda la ciudadanía entenderá que somos personas y que no podemos trabajar cada día en un centro de salud. Y notificado por burofax 12 horas antes de incorporarte al sitio donde tienes que trabajar. En esas condiciones, ni que nos sentemos en una mesa, me van a perdonar, ni que nos sentemos en 3 mesas. O se mejoran esas condiciones, como decíamos en nuestra declaración conjunta, o esto no tiene solución. Y luego es muy importante también tener en cuenta que hay que tener permeabilidad entre niveles asistenciales y diferentes, Suma, atención primaria. No solamente con la especialidad de medicina de familia se puede hacer urgencias, hay métodos de capacitación y de acreditación para que otras especialidades también puedan trabajar en la urgencia hospitalaria. En Madrid lo tenemos bien establecido y desde luego hay especialidades que tienen interés también. Hay que abrir las oportunidades. Un poco ahondando lo que decía Mar, el problema de las modificaciones en las urgencias extrahospitalarias no solamente nos atañen a nosotros, a los profesionales, sino que al no haber una continuidad en el punto asistencial, en el punto de trabajo, eso influye en la ciudadanía. Es algo que nos preocupa a todos nosotros. La razón de ser del colectivo médico es cuidar. Si no tenemos una continuidad en el sitio, perdemos una longitudinalidad, que es la base de la atención primaria. Si no tenemos esa longitudinalidad, no podemos cuidar bien, tratar bien, conocer bien a los pacientes nuestros, que es la base de la atención primaria. Es decir, no es solamente una reivindicación por nuestras condiciones, sino que esas condiciones también influyen en la asistencia que damos a los pacientes, en esa calidad que queremos y que no podemos dar. Bueno, yo solo quería agradecer a todos la presencia. Voy a aclarar porque, bueno, yo creo que ha quedado claro, pero que esta rueda de prensa no es una rueda de prensa organizada por el Colegio de Médicos. Nosotros simplemente hemos querido abrir las puertas de nuestra casa a toda la profesión para poder dar esta visión común de unidad. Y nuevamente insistir que si alguien queda ahora
pues hacer alguna pregunta concreta a cada uno de nosotros que dé la visión particular de su institución, vamos, que por parte del colegio encantados y por parte de los otros compañeros supongo que también. Y nada, que muchas gracias a todos. Gracias. Una foto que antes faltaba uno de vosotros. Sí, faltaba.